Si nos podía dar algunos nombres en náhuatl. Bueno, hay nuevos, como Citlali, ¿verdad? Como Xochitl, Quetzali, Ameyali, pero los antiguos están pues Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Ixtlixochitl, Temilotzin, pues Ocelotl, ¿no? Cuautli, hay mucho en los textos antiguos, pero también combinaciones como aglutinadas, digamos, ¿no? Como cuál? Huitzili, Huitl, pluma de colibrí, porque Huitl es pluma, Huitzil, colibrí. Huitzili, Huitl, un gobernante de Tenochtitlan, se llamaba así, pluma de colibrí, y se representaba con un colibrí, cuando estaba, lo dibujaban sentado en una silla, en su icpali, y hacia acá había como un hilo, como una rayita, y acá estaba el colibrí, y estaba dibujado como saliente una plumita, y ya es con eso querían significar eso, pluma de colibrí. Bonito, ¿no? Se nombraban, digamos, un poco diferente y posiblemente no se apellidaran como hoy nosotros usamos un nombre y dos apellidos. Eso ha ido cambiando, ¿no?